Muy buenos días a todos, que el Señor bendiga a cada uno. Y es una bendición, ¿verdad? Podernos reunir en la casa del Señor para cantar al Señor, para aprender de Él, para gozarnos juntos en la presencia del Señor. Y por supuesto, para estudiar la palabra del Señor. Muy bien, pues vamos a tocar un tema que pues es muy amplio en la Biblia, dos conceptos que tenemos que buscarlos, así que voy a ir con varios textos de la Biblia, pero si puedes seguirme bien, si no, de todas maneras es bueno que esto queda en YouTube y puedes ir ahí, si alguna cita no pudiste captar cuál era, algunos toman nota y todo eso, pues podemos hacerlo de esa manera. Así que vamos con esta serie de citas bíblicas que nos hacen pensar en dos conceptos. Pero antes de ello, una pregunta: ¿de dónde eres? Bueno, por ejemplo, tenemos gente aquí de Inglaterra, tenemos gente de la India, tenemos gente de España, por supuesto, de Ecuador, de Colombia, de Honduras. ¿Quién se me queda? De El Salvador. Siete nacionalidades más o menos, ¿no? Y luego las combinaciones, ¿no? Que hay de unos con otros, bueno, es un lío. Por ejemplo, hispano-brasileño, honduro-panameño, y todas unas combinaciones de nacionalidades. Bueno, todos nosotros de una u otra manera estamos registrados, ¿no? Como parte de una nación en específico. Pero hay algo más que debemos entender, y es que sobre todas las cosas tenemos una nacionalidad superior a cualquier otra, ¿verdad? Y esa es una bendición grande. Somos hermanos en Cristo y que pertenecemos, somos conciudadanos de la patria celestial. ¡Qué mejor cosa!, ¿no? Hemos sido adoptados por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Somos hijos del gran Rey. Vaya, tremendo, ¿no? ¡Qué bendición tan grande tenemos en Cristo Jesús! Nota cómo ha sido el plan de Dios desde el principio. El plan de Dios tiene que ver con que Él hizo un mundo para la gente. Por supuesto, hay de todo en este mundo, ¿no? Pero hizo para que pudiésemos habitar, para la gloria de Él. Esa es la idea del Señor. Nota lo que dice, por ejemplo, aquí en Génesis capítulo 1, en el versículo 28. A aquellas dos personas primeras, Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. De nuevo habla la tierra, ¿no? Cómo es el deseo de Dios que la tierra fuese habitada por el ser humano. Dios la hizo con ese propósito, que la humanidad llenase la tierra y que la sojuzgara, que fuese el administrador de esta tierra. Luego de este pasaje tenemos que saltar hasta, por ejemplo, Génesis capítulo 9, versículo 1. Allí de nuevo tenemos esa bendición del Señor y esa orden del Señor. Sucede que ya ha pasado el diluvio, la humanidad pues se fue toda, pero quedaron 8 personas. Y luego el Señor dice que bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, se parece a lo que le dijo a Adán y Eva, les dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Otra vez, siempre, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios de que la tierra, su creación, fuese llena de la persona humana, con el propósito que esos humanos, seres humanos, le den la gloria a Él. Pero es aquí donde encontramos ahora dos conceptos interesantes. Dos ciudades que se nombran una y otra vez en la Biblia, sobre todo una de ellas. Vamos a Génesis capítulo 10, entonces, y en Génesis capítulo 2, entonces tenemos este primer concepto que tiene que ver con Babel. Bueno, todos recordamos lo que sucede allí en Babel. Nota que Génesis capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, hablando de un personaje llamado Nimrod, dice que este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fueron, dice, capitales de su reino Babel.
Mira cómo está aquí todo este concepto. Babel nace por la iniciativa de un hombre llamado Nimrod. Dice ese texto que hemos leído que él era vigoroso cazador delante del Señor. Literalmente dice frente u opuesto al Señor. Aquí tenemos a alguien que es contrario a Dios y que va a hacer un reino contrario a Dios. Y la capital de su reino es la que posteriormente fue llamada Babel. ¿Cuál era el propósito de este personaje y de las personas que le seguían? Capítulo 11, ahí mismo en el Génesis, en el capítulo 11. Lo que tenemos ahí es el deseo de establecer un nuevo orden, es decir, un nuevo sistema diferente, opuesto al orden de Dios. Esto es muy interesante porque esto va a prevalecer, nota, estamos apenas en Génesis 11 y esto va a prevalecer por todas las escrituras y lo vamos a volver a encontrar esto hasta en el Apocalipsis. Siempre el ser humano se opone a Dios. Tenemos ese corazón, ¿verdad? Opuesto a Dios. Por eso vino el Señor Jesucristo, para llamarnos a Él. Acabamos de leer Filipenses, ¿no? Fuimos llamados para tener comunión con Cristo Jesús. El Señor tuvo que morir en la cruz, dar su vida, sacrificarse, porque entre otras cosas quiere que su plan de una humanidad que llena el mundo y que vive para su gloria, que se cumpla. Pero eso tiene un coste, y el costo muy alto, ¿no? Cristo murió en la cruz por eso, y por eso es que nos ha hecho un pueblo, una nacionalidad, digamos, celestial. Qué bendición, ¿no? Pero aquí tenemos este concepto de unas gentes que quieren hacer un nuevo sistema en el mundo, opuesto totalmente a Dios. ¿Qué idea tienen ellos? Por ejemplo, en Génesis capítulo 11, versículo 3, dice: se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de argamasa o de cemento, digamos, no pegamento, mezcla de pegar. Bueno, la idea de ellos es, nosotros podemos, vamos a unirnos, y exaltan el esfuerzo humano. Es como aquello de tú puedes, nosotros podemos. Hay un concepto en el mundo de eso, el humanismo, ¿no? El humanismo lo que dice es nosotros podemos, nosotros, y no necesitamos a Dios. Ese es el humanismo. Y mira que hay algo de esto ahí. Hagamos esto, unámonos, ¿no? Porque ellos quieren llegar hasta dónde con su proyecto. Versículo 4. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esto seguramente se estaba dando en una región, en la región de Mesopotamia. Esa región es bastante plana. Y normalmente en las culturas antiguas la gente buscaba los lugares altos pensando, hombre, tanto más alto lleguemos, mejor para rendir culto al Dios X, al Dios que sea. Pero como en esos lugares no hay montañas, sino más bien es tan plano, entonces ahí se inventaron un sistema más de hacer tipo pirámides. Y nota que las pirámides normalmente van asociadas con religión. Porque la idea del ser humano es subir, subir, subir y establecer en la cúspide un lugar de encuentro con su Dios. Es interesante lo que ellos dicen ahí, ¿no? Ellos quieren llegar hasta el cielo, hacerse una torre gigante, lo más grande que se pueda. Nosotros podemos y vamos a llegar hasta Dios por nuestro esfuerzo. Ese es un sistema que hay en el mundo, ¿no? El que nosotros podemos, inclusive nosotros, por nosotros mismos, podemos llegar a Dios. ¿Sabes que la Biblia nos enseña eso, que somos tan pecadores? Y todos. Y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Nosotros, en vez de hacer una manera de comunión con Dios, más bien nos alejamos de Dios. Y estos
a pesar de que parece que lo que quieren es tener comunión con Dios, más bien están haciendo una separación grande con Dios. Porque buscan el exaltarse a sí mismos, buscan por ellos mismos, por sus propios esfuerzos, llegar a Dios. Y quieren tener fama. Dicen ellos, hagámonos un nombre, una fama. Siempre el deseo del hombre es lo mismo, ¿verdad? Querer ser famoso, querer ser reconocido por los demás, pero sobre todo es rebelarse contra Dios. Por esto es opuesto. Parece que lo que quieren es llegar al cielo, pero lo que quieren es, al contrario, hacer un sistema diferente a Dios. Por eso al final dice, hagámonos esto, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Y cuál era el deseo de Dios? Que el ser humano llenase la tierra. Y ellos dicen, pues no. Nosotros vamos a hacer un sistema diferente. Nosotros podemos. Nosotros vamos a llegar hasta Dios. Nosotros, por nuestro esfuerzo. Nosotros vamos a hacernos famosos por esto, ¿verdad? Y nosotros no nos vamos a ir por donde Dios quiere. Cada cual se apartó por su camino. Dice la palabra del Señor hablando del ser humano. Nota que, de nuevo, esto está en Génesis. Y ese sentir, ese sistema opuesto a Dios, hasta el día de hoy es igual. Siempre es igual. Y dice en el versículo 6 que el Señor descendió, dice en el versículo 5 y en el 6 dijo, el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua. Han comenzado la obra y nada los hará desistir hasta ahora de lo que han pensado hacer. Estaban tan unidos, estaban tan enfocados en ese propósito, Dios mismo dice que a ellos nada les hará desistir. La gente está unida contra Dios. Vaya, esto es tremendo. Dios interviene y sabemos cómo lo hace, ¿no? Entonces confunde a estas personas. Entonces es ahí donde surge la enorme cantidad de lenguas en el mundo. Dice el versículo 9, desde allí los dispersó Dios por todo el mundo. Al final, Dios cumple su propósito. No pueden estar unidos si no tienen una sola lengua. Entonces son esparcidos. Entonces tienen que irse por diferentes puntos del mundo. Babel, ese sistema contra Dios. Y no volvemos a encontrar nada de esto sobre Babel, sino más bien hasta que llegamos al libro de Segundo de Samuel, capítulo 24. Allá Segundo de Reyes, capítulo 24, en el versículo 10, volvemos a encontrar. Y aquí ya no es Babel, sino que de aquí surge Babilonia, porque Babel es el germen de donde va a surgir este gran imperio, el imperio babilónico. Y surge contra el pueblo de Dios, que ya está el pueblo de Dios Israel a este punto de la historia. Dice capítulo 24 de Segundo de Reyes, versículo 10, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitiaron la ciudad. Luego el versículo 15 dice, asimismo se llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia a Joaquín, que era el rey, y luego los poderosos, o es decir, los influyentes, los nobles de aquella ciudad y a una gran parte del pueblo. Nota que hay un sistema que aparentemente había terminado, pero vuelve a surgir más adelante y contra el pueblo de Dios. Siempre ese sistema está contra los planes de Dios, siempre lo encontramos así en la Biblia, llámese Babel, llámese Babilonia, humanismo o como le querramos llamar. Siempre es un sistema anticristo al día de hoy. Vuelve a surgir y al final, en Daniel capítulo 5, versículo 31, es derrotado ese sistema de Babilonia. Y es los medos quienes le quitan entonces el lugar a los babilonios. ¿Recuerdas aquel
aquello cuando estaba ese gran rey haciendo una fiesta en un salón y apareció una mano que escribió: ha sido pesado y ha sido añado falto, en aquellas palabras raras, ¿no? Mene, mene, tekel, uparsin, que nadie entendía. Daniel llega y lee el juicio de Dios contra ese sistema babilónico. Y aparentemente, otra vez, vuelve a desaparecer. Ya parece que desapareció en Babel y surge más adelante. Aquí vuelve, en Daniel, vuelve a desaparecer, aparentemente. Sin embargo, la volvemos a encontrar. Y ahora tenemos que ir hasta el libro de Apocalipsis. Vaya, así que ha pasado muchísimos años en esta historia. Y vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 17, en el versículo 5. Y es aquí donde dice, hablando acerca de la condenación sobre un sistema mundial que ha surgido o que surgirá a futuro. Dice, hablando de muchas personas ahí que en su frente tenía escrito el nombre misterioso, ¿no? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia. Parece que había desaparecido, pero no, porque es un sistema contra Dios. Es algo que está en el ser humano, aparte de que en el Antiguo Testamento es una ciudad y luego llegó a ser un imperio. Realmente es lo que hay en el corazón humano. El deseo de oponerse a Dios y querer, en cierto sentido, ser superiores a Dios. Es una rebelión mundial contra Dios. No una ciudad, sino más bien un sistema contra Dios. Hablamos muchas veces y decimos, tal persona es mundana. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, normalmente se habla así de una persona mundana cuando no quiere nada con Dios. Tenemos esa forma de hablar, ¿verdad? Es más o menos esa idea. Es alguien que no quiere nada con Dios y no solo eso, sino que se opone a Dios, que va contra Dios. Ese sistema y esa forma de pensar de Babel, de la gente de Babel o de Babilonia. Pero hay otro concepto en la Biblia, y ese otro concepto, aparte de ser una ciudad, es un concepto: Jerusalén. Jerusalén. Bueno, esto surge, por supuesto, de acuerdo al plan de Dios. Es allá en Génesis, otra vez tenemos que ir para atrás, hasta el libro del Génesis, capítulo 14, y por ejemplo, en el versículo 18. Aquí hay un personaje famoso que se menciona aquí y en el libro de Hebreos. Es Melquisedec. Dice que Melquisedec era rey de Salem. Salem. Ese es un nombre que se le da a Jerusalén. Salem. Rey de paz, rey de Salem. También ese fue un lugar, es el lugar donde actualmente está esa ciudad llamada Jerusalén. Es esa misma Salem. Y además fue antiguamente tierra de los amorreos. Eso nos lo dice más adelante la historia bíblica. Y esa tierra, los amorreos, sabes que según el libro de Amós, los describe como gigantes. ¿Recuerdas que en el Génesis dice que había gigantes en la tierra? Pues los amorreos era tierra de gigantes. Eran paganos. Ellos sacrificaban a sus hijos, a su dios Moloch. Y este es de aquí, de ese paganismo, de donde va a surgir aquella Babilonia. Un sistema contra Dios, pero también se hacen ellos, se inventan una religión contra Dios. Pero mira qué interesante, que aquí en Génesis capítulo 15, Dios habla con Abraham. A Abraham Dios le ha prometido que le habría de dar tierra, que le había de dar una descendencia y que su gente habría de ser de bendición para el mundo entero. Su descendencia, bendición para el mundo.
Y Abraham salió de Ur de los Caldeos, un lugar en donde habían muchas estructuras parecidas a la Torre de Babel. Los zigurat se llama, ¿no? Es una especie de pirámides, donde en la cúspide había un templo para adorar a la luna, de hecho. Y de ahí Dios llama a Abraham y lo lleva a otra tierra y le promete otra tierra. Y le lleva a la tierra de los amorreos. Fíjate, eso es interesante. Y es en el capítulo 15 cuando Dios repite su promesa a Abraham para asegurarle que va a cumplir su promesa. En el versículo 16 dice, tus descendientes, le dice Dios a Abraham, volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios da tiempo a estos amorreos para que se arrepientan. Y pudo darles de inmediato a Abraham esa tierra, pero dice, todavía no. De hecho, Abraham pasó por esa tierra y no poseyó esa tierra, aunque Dios se la prometió a él. Pero Dios le dice la razón, ¿por qué? Por su gracia. Porque a pesar de que aquí hay un grupo de personas que se oponen a Dios y que se seguirá oponiendo y que un día llegará a ser Babilonia, Dios le da tiempo. Fíjate cómo es Dios, cómo es el carácter paciente de Dios. Por eso es que en la palabra del Señor, en 2 Pedro 3:9, dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando leemos en Éxodo, capítulo 3, Dios promete que va a librar a su pueblo que está esclavizado en Egipto. Hay una promesa de Dios, capítulo 3, en el versículo 8, Dios, en esta sección es cuando está llamando a Moisés, y dice Dios, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresiones, pues conozco sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Menciona dos lugares aquí, los amorreos y los jebuseos. Los amorreos habitaban en un lugar muy amplio y los jebuseos habitaban Jebús. Jebús era Jerusalén, era antiguamente lo que hoy es Jerusalén. Es interesante esto también. Así que Dios promete liberar a su pueblo de Egipto para darles esa tierra. Les ha dado tiempo a aquellos para que se arrepientan, pero contrario a arrepentirse todavía se han vuelto más y más contra Dios. Y ahora es el tiempo cuando Dios ha de quitarles esa bendición que ellos habían disfrutado y se le da a su pueblo, para que su pueblo esparza su nombre por el mundo, el mundo conocido. Es mucho más adelante, hasta en el tiempo de Josué, el gran conquistador después de Moisés, es él quien toma esta ciudad. En Josué capítulo 10 y luego en el capítulo 18 dice, cuando se reparte esta tierra, esa ciudad de lo que fue Jebús, esa es dada a la tribu de Benjamín. Ahora sí, la posee el pueblo de Dios. Pero siempre fue un problema esta gente para el pueblo de Dios. Y es más adelante, hasta en 2 de Samuel, capítulo 5, en el versículo 7, 6 y 7, dice, el rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra. Ellos le dijeron a David, el rey, tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, con lo que querrían decir, David no puede entrar aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Mira cuántos nombres tiene este lugar. Primero era Salem, luego llegó a ser Jebús. Aquí se le llama Sión, y más adelante se llama la ciudad de David, porque la conquistó
David, el rey David al final. También Isaías se le nombra como Ariel, y solamente se dice de Jerusalén que se llama Ariel en pasajes poéticos, se le llama así. Pero Salem al final es conquistada por el pueblo de Dios. Esa tierra de los amorreos, Dios la da a David y se le llama Sión. Hemos leído muchas veces en el libro de los Salmos sobre Sión, ¿verdad? Pues es la misma Jerusalén. Significa una señal de lo alto, lo visible. Y normalmente son los profetas y los salmos que usan este nombre y agregan Sión, la ciudad del gran rey. ¿Quién es el gran rey? ¿David? Es Jesús. Así que, para hacer un resumen, he dado muchos datos, ¿verdad? Así que vamos a hacer un resumen. Primero un concepto, ¿no? Que es Babilonia. Un sistema que está en el corazón del hombre realmente y que es opuesto a Dios. Y Dios con su plan de un pueblo suyo, diferente. Un pueblo de bendición. Un pueblo acorde, de acuerdo con Dios. Jerusalén, oímos mucho de esto en las noticias ahora a cada rato con lo de la guerra y todo este tipo de cosas. Bueno, Jerusalén es una tierra que ha sido codiciada por muchos. De hecho, 30 veces ha cambiado de dueño la ciudad de Jerusalén en la historia, 30 veces. Y muchas veces fue arrebatada al mismo pueblo de Dios por su infidelidad a Dios. Actualmente, la ciudad de Jerusalén, y desde que volvieron los judíos ahí, sigue siendo una tierra codiciada. Ahora es una ciudad dividida. Ahí está el conflicto que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Los israelíes y los palestinos. Y lo último que escuchamos es que es una ciudad bajo ataque. ¿Recuerdas aquellas imágenes, no? De misiles y todo esto cayendo sobre Israel por la gracia de Dios. Estos tienen un sistema que interceptan esto y son pocos los proyectiles que caen sobre Jerusalén. Y cómo se ve la mano de Dios en todo esto. Una ciudad especial, una ciudad que aparte de ser una ciudad, es un concepto. Tenemos que ver esto ya no solamente como la actual Jerusalén, sino más bien una Jerusalén a futuro. Esa ciudad de Jerusalén es que va de acuerdo al plan de Dios. Un día el Señor Jesús va a regresar. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. El pueblo de Dios debe anhelar la venida del Señor. Un día vuelve. ¿Y a dónde establece su trono? En Jerusalén. Eso es interesante. Allí, así está escrito en la palabra del Señor, en el plan de Dios. Es ahí, en Jerusalén, donde Él establecerá al final su trono, pero será algo diferente más adelante, porque ya no es esa ciudad actual, es diferente, porque más adelante, y ya terminando la lectura de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, se habla diciendo, entonces, en el versículo 1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Ah, qué interesante, ¿no? Porque ya no es la Jerusalén terrenal, esa tierra conquistada tantas veces, bajo conflicto siempre. Ahí está el pueblo de Dios en rebeldía contra Dios, tristemente. Pero las primeras cosas pasaron. Y Dios habla de una nueva Jerusalén que desciende del cielo. Ese es diferente. Y es aquí, mis amados hermanos, donde tenemos nuestra ciudadanía. En la nueva Jerusalén.
No un lugar geográfico actual, no. Más que eso. Desciende del cielo. Qué bueno. Por eso Efesios, ¿no? Me encanta ese texto cuando dice que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Esa es nuestra patria celestial. Mira que en capítulo 21, versículo 4, habla acerca y describe esa nueva Jerusalén. No esta Jerusalén, esta nueva Jerusalén. Dice que allí Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es allí donde ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Es decir, esta es la verdadera ciudad de paz. Jerusalén, ciudad de paz. Pero esta es la verdadera ciudad de paz, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Si sigues leyendo capítulo 21 de Apocalipsis, desde el 9 hasta el 27, es decir, hasta el final, todo el capítulo, lo que leemos es que es una ciudad perfecta. No es terrenal, esta nueva Jerusalén. Es celestial y por lo tanto es perfecta. Capítulo 22 de Apocalipsis 1 y 2 dice: después el ángel me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos al año, uno por mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y se menciona 2 veces vida. Se menciona agua de vida y árbol de la vida. Porque de lo que habla es que en esta nueva Jerusalén, que es el cielo, hay vida plena y eterna. Y allí tenemos nuestra verdadera ciudadanía. Vida de paz, vida perfecta, vida plena, vida eterna. Porque dice el versículo 5, ahí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina y reinarán para siempre jamás. Eterna totalmente. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bendición. ¿Cómo entrar ahí? Bueno, versículo 14. Apocalipsis 22, 14 dice: dichosos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en la ciudad por sus puertas. Versículo 17. Al final del versículo 17 dice: el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Cuánto vale entrar ahí o ser ciudadano de este lugar? Ya está pagado. Bendito Dios. Ya está pagado. Ya lo pagó el Señor. Qué bueno, ¿no? Ir a un lugar donde te dices: mira, vente a este lugar, a este hotel. Tiene piscinas ahora, ¿no? De verano y todo eso, y tendrás lo que quieras de comer y qué sé yo. Y no vas a pagar nada. Vas de gratis. Te vas a pasar unas vacaciones de maravilla. Pero estas son eternas. Bueno, no son vacaciones. Pero es un lugar perfecto y ya está pagado. Eterno, ya está pagado. Paz verdadera, ya está pagado. Vida plena, ya está pagado. Bendito Dios. El que quiera, dice, venga. El que quiera, es gratis. Gratis para nosotros. Al Señor le costó la vida para darnos a nosotros entrada gratuita a este lugar. ¿De dónde eres? Bueno, verdaderamente, para quien está en Cristo Jesús, quien recibió a Cristo en su corazón, quien reconoció su pecado y reconoció que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos,
sino solamente en Cristo Jesús. Para quien creyó eso, entonces la ciudad es suya. La ciudadanía es suya, no le cuesta nada. Bendito Dios. Y para quien pertenece ya a ese lugar, entonces la palabra del Señor dice, 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos que sois, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mientras llegamos ahí, Dios quiere que vivamos conforme a lo que Él es. Dios es santo y quiere que vivamos una vida apartada del mal. En tanto, llegamos allí. Dios quiere eso. Porque esa es la manera de dar testimonio a muchos. De momento somos peregrinos, somos extranjeros aquí en la tierra. No importa qué nacionalidad, qué pasaporte tengas. Por eso la gran pregunta, ¿de dónde eres tú? Bueno, puede ser puede ser de la nueva Jerusalén, digamos, la patria celestial, o puede ser de la rebelde Babilonia. Y solo hay dos verdaderas ciudadanías, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Solo dos. El que tenga sed, venga. El que quiera, venga. Ya está pagado. Cristo lo pagó. Bendito Dios. ¿Cuántos son de esta patria celestial? Ah, bendito Dios. Vamos a decirle a otros que hay lugar para todos. Padre que está en los cielos, Señor, le alabamos, le exaltamos. Gracias, Señor, porque no merecemos sus grandes bendiciones. Nos rescató de la rebeldía contra usted. Estábamos opuestos totalmente. Y ahora en Cristo Jesús nos ha hecho sus hijos. Y queremos vivir para su gloria. Señor, ayúdenos, Dios, a vivir como extranjeros y peregrinos. Es verdad, en este mundo estamos de paso, lo entendemos. Pero tenemos la mirada puesta en nuestro Señor, quien nos espera y quien vendrá por nosotros. Gracias le damos por todo ello, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha hecho parte de esa nueva ciudad perfecta, de paz, que no tiene necesidad de luz porque usted es la luz. Y donde un día le veremos tal cual es, Señor. Por eso le alabamos y le bendecimos. Ayúdanos a recordar esto día a día, Dios, mientras transitamos por este mundo, en nuestras diferentes ocupaciones normales, pero también en las luchas, en las pruebas y en la tentación. Ayúdanos a recordar que tenemos una ciudadanía en los cielos. Ayúdanos a recordar, Señor, que debemos proclamar a otros y decirles, ven, hay lugar, hay espacio, y es gratuito, ya está pagado. Ayúdenos, Señor, y denos pasión por las muchas personas que aún no han entrado a este reino de los cielos. Ayúdenos, Señor, para proclamarle y para vivir para la gloria y honra suya. Por esto oramos, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buena semana, mis hermanos, que el Señor los bendiga.